Les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a hablar sobre esófago 1. Mi nombre es José Emanuel Hernández Moreno, residente de segundo año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Centro Médico Nacional La Raza. Le quiero agradecer al coordinador del módulo de gastroenterología, el doctor Álvaro Vargas Caro, y nuestro profesor titular del curso universitario, el doctor Daniel Flores Sorcia. Los objetivos de esta presentación es que el médico residente será capaz de reconocer las principales alteraciones congénitas, inflamatorias, motoras y traumáticas del esófago, así como sus generalidades, manifestaciones clínicas, datos epidemiológicos, funcionales y sobre todo las manifestaciones o expresiones por los distintos métodos de imagen. Al finalizar la clase podrán realizar una adecuada descripción radiológica de las principales alteraciones esofágicas, lo que les permitirá llegar a conclusiones diagnósticas de certeza. El contenido es como se muestra a continuación. Tenemos 4 temas principales. El primero, alteraciones congénitas, seguido de enfermedad inflamatoria, alteraciones estructurales y motoras y por último, trauma esofágico. Vamos a iniciar con alteraciones congénitas. Las alteraciones congénitas tenemos principalmente la atresia esofágica y la duplicación esofágica. Me gustaría iniciar comentándoles que las anomalías congénitas del esófago son malformaciones que se producen durante el periodo de embriogénesis. Esto es a lo largo del desarrollo del árbol traqueobronquial a partir del asa intestinal primitiva. Por lo tanto, también debemos de buscar en estos pacientes no únicamente anomalías congénitas del esófago, sino también es indispensable buscar otras malformaciones asociadas. Se han descrito 5 tipos principales de anomalías congénitas del esófago. Las principales y más conocidas y más frecuentes son las atresias del esófago, seguidas de las fístulas traqueosofágicas, la estenosis esofágica, duplicación esofágica y por último, bronquios esofágicos. Vamos a hablar sobre la atresia esofágica. La atresia esofágica se define como la falta de continuidad del esófago en una longitud variable con o sin comunicación con la vía aérea, debido a la detención, como comentamos, en el desarrollo del esófago en las primeras semanas de la embriogénesis. Tenemos que hablar sobre la epidemiología de esta malformación congénita y es que es variada. Vamos a encontrar artículos que hablan que su incidencia va de 1 por cada 3.000 a 4.500 recién nacidos vivos. Sin embargo, se acepta un promedio de 3.500, 1 por cada 3.500 recién nacidos vivos. De estos, 1 de cada 2.500 presenta fístula traqueosofágica y es predominante en el sexo masculino. Es importante saber que más del 50% de los niños con atresia de esófago tienen otras malformaciones asociadas, las cuales principalmente son las musculoesqueléticas, cardiovasculares, gastrointestinales y genitourinarias. De hecho, en el 7% de los pacientes, estas malformaciones pueden ser agrupadas en síndromes, como lo son el síndrome de Batter, Bactere o de Cara. Como bien sabemos, el síndrome de Batter son defectos vertebrales, anales, traqueales, esofágicos, renales y, por ejemplo, en Bactere le agregamos la E, que son extremidades. Por el otro lado, en las anomalías que se encuentran en cara, podemos encontrar los colobomas, anomalías cardíacas, atresia de Coanas, retraso mental, hipoplasia genital y alteraciones auditivas con sordera. También es importante saber que podemos subdividir estas malformaciones asociadas en las que son incompatibles con la vida, como por ejemplo la agenesia renal bilateral, la hipoplasia cerebral o algún tipo de trisomía, y en mayores o severas o menores, las cuales, mayores o severas, no amenazan la vida de manera inmediata, pero sí requieren un tratamiento inmediato. Como ejemplo tenemos el ano imperforado, los defectos septales ventriculares o las fístulas rectovaginales. Y por el otro lado, en menores no afectan la supervivencia del paciente. Aquí podemos encontrar dismorfismos faciales, labio leporino,
fisura palatina o escoliosis, por ejemplo. Hablando sobre el diagnóstico, podemos decir que existen métodos de imagen que podemos utilizar de manera prenatal y postnatal. De la prenatal podemos hacer uso del ultrasonido prenatal, el cual, como bien sabemos, tiene que hacerse de manera trimestral en la embarazada, pero para el diagnóstico de atresia esofágica podemos hacer el diagnóstico a partir de las 18 semanas de embarazo. Aquí vamos a encontrar ciertos datos en el ultrasonido prenatal que nos harían sospechar de la atresia, como lo son el polidramnios, la presencia de o ausencia de o disminución del tamaño del estómago en el producto y también restricción del crecimiento fetal o hipotrofia fetal. De esto, el polidramnios es útil para la sospecha diagnóstica, pero como tal no es del todo específico. Hay que utilizarlo o manejarlo con cuidado. Y esto es que, pues bueno, al haber una ausencia de absorción de líquido amniótico por el tubo digestivo fetal, pues incrementa. Por lo tanto, podemos tener polidramnios. Con respecto a la hipotrofia fetal, se han propuesto ciertas teorías o hipótesis y por lo tanto podemos decir que el feto, pues, no puede obtener del líquido amniótico, el cual pues no se está absorbiendo por la atresia esofágica, no puede obtener del líquido amniótico elementos nutritivos necesarios para su crecimiento. Por lo tanto, genera déficit de crecimiento fetal y por consiguiente una hipotrofia fetal. Además, con el ultrasonido prenatal, debemos de descartar, como comentamos previamente, las asociaciones o malformaciones congénitas asociadas, como lo son con el síndrome de Baxter. Entonces, eso es mediante ultrasonido prenatal. Una vez que nace, tenemos otros métodos de imagen útiles para el diagnóstico, como lo son la radiografía de tórax, la de abdomen y ciertas técnicas que nos permitirían evaluar si está o no permeable el esófago, como la introducción de sondas nasogástricas. Del lado derecho traigo un recuadro en el cual podemos, por ejemplo, si tenemos un paciente con sospecha clínica de la atresia esofágica, introducir o valorar con la sonda nasogástrica la permeabilidad esofágica y realizar una radiografía de tórax. Si observamos que esta sonda se encuentra en algún reservorio esofágico proximal, podríamos pensar en atresia esofágica. De lo contrario, no hay que descartarla, pero podríamos encontrar otro tipo que más adelante hablaremos. En caso de que sí se encuentre en la porción proximal, por lo tanto, debemos de hacer una radiografía de abdomen y observar si existe nivel hidroaéreo en estómago o porciones distales. Y si sí o si no, podemos empezar a clasificar de acuerdo a nuestra alta sospecha clínica, la atresia esofágica o la fístula traqueoesofágica. ¿Cómo vamos a clasificar la atresia esofágica? Bueno, el primer sistema de clasificación lo desarrolló Bock en 1929, sin embargo, posteriormente Ladd y Gross y otras personas más también presentaron modificaciones a esta clasificación. Vamos a hablar sobre 5 tipos de la A a la E y vamos a ir describiendo uno por uno. Hablando sobre el tipo A de la clasificación de Bock modificada por Ladd y Gross, tenemos la atresia esofágica aislada sin fístula traqueoesofágica. Esta ocurre en el 3 al 5% de los casos y como bien vemos en la imagen de la derecha, es la presencia de dos sacos o porciones saculares del esófago, la cual se encuentra dividida y no está comunicada entre ellas. De hecho, eso significa atresia. Entonces, proximal vamos a encontrar un saco y distal vamos a encontrar otro saco, los cuales no están unidos y no se comunican a la vía aérea. A veces esta brecha entre ambos sacos es muy larga y esto puede imposibilitar anastomosis primaria inmediata. De nuestro lado izquierdo tenemos una radiografía en proyección antero-posterior de tórax en la cual se logra observar en la porción superior una imagen tubular radiopaca, la cual corresponde a sonda nasogástrica y esta se acoda y se delimita en una porción de cabo ciego proximal.
Y también observamos que no hay aire o nivel hidroaéreo distal en relación a este tipo de atresia, una atresia tipo A. Aquí tenemos otra imagen, es una radiografía convencional de tórax en la cual se logra observar la presencia de sonda nasogástrica que no llega al estómago. De hecho, aquí logramos observar cómo hace una cierta curva también hacia la porción superior. Y esta sonda se le introdujo o se le inyectó material de contraste o medio de contraste no iónico soluble en agua, lo cual pues evidencia que no hay paso del contraste al esófago medio y distal. Y por lo tanto también logramos observar ausencia de aire en estómago. Vamos a continuar con la tipo B, la cual se llama atresia esofágica con fístula proximal y como su nombre lo dice, vamos a observar pues esta pérdida de la continuidad normal del esófago. Sin embargo, la porción proximal va a estar fistulizando hacia la vía aérea y la porción distal no va a estar fistulizando con nada y se va a encontrar de manera sola. Este tipo de atresia ocurre en el 2% de los casos. Vamos a encontrar otra bibliografía que nos dice que en el 1%. Y por lo regular el segmento distal va a ser un poco más corto y el segmento proximal un poco más largo. Esto también generaría una brecha larga entre ambos segmentos del esófago. Con respecto a esta radiografía, logramos observar cómo se introduce la sonda nasogástrica por el esófago, se administra medio de contraste, sin embargo, observamos que existe un paso de este medio del contraste hacia la vía aérea, como logramos observar aquí en la tráquea y bronquios principales. Esto corresponde a una atresia esofágica tipo B. Muy bien, hablando sobre la atresia tipo C, también llamada atresia esofágica con fístula traqueosofágica distal, podemos decir que esta es la más frecuente. En algunas bibliografías va desde el 80 al 90%, con un promedio del 85% de los casos, en la cual se logra observar que, bueno, la porción proximal no fistuliza con la vía aérea y se mantiene únicamente el saco, pues, ciego, por así decirlo, y la porción distal es la que sí se comunica o fistuliza con la vía aérea. La parte proximal es corta y va a terminar a nivel de T3 aproximadamente, y la parte distal va a entrar a la pared posterior membranosa de la porción inferior de la tráquea, esto casi cerca a nivel de la carina. Igual, a veces la brecha entre ambos cabos o extremos esofágicos es muy amplia o incluso a veces se puede sobreponer uno con otro. Del lado izquierdo logramos observar una radiografía en la cual se introduce una sonda nasogástrica. Sin embargo, logramos observar que hace una curvatura y pues observamos que es la porción proximal atrésica del esófago. Sin embargo, en su porción distal logramos observar aire. Esto en estómago y más abajo en intestinos. Esto corresponde a datos de una atresia esofágica con una fístula traqueosofágica distal. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual es un estudio contrastado fluoroscópico en el cual se logra observar en la porción superior de este estudio cómo el cabo proximal se encuentra muy dilatado. Esto es en fondo o extremo ciego. Sin embargo, observamos que a nivel distal el estómago y los intestinos tienen presencia de aire. Corresponde este paciente de igual forma a una atresia esofágica con fístula traqueosofágica distal. Con respecto a las atresias esofágicas tipo D, también llamadas atresia esofágica con fístula proximal y distal, logramos observar que ambas porciones atrésicas del esófago comunican con la vía aérea y esto corresponde del 3 al 5% de los casos. Otra bibliografía comenta que del 1 al 3%. Aquí logramos observar en este estudio contrastado de nuestro lado derecho cómo
existe paso del medio de contraste en la porción atrésica esofágica proximal, el cual termina en fondo ciego, fondo de saco ciego, y se observa una zona en la cual pasa el medio de contraste hacia la vía aérea que corresponde a esta imagen con el asterisco. Más abajo, en la cabeza de flecha de color negro, logramos observar la presencia de una porción que fistuliza con la vía aérea y lleva el medio de contraste hacia porciones más distales, correspondiendo a una atresia esofágica tipo D. Aquí tenemos también múltiples imágenes. De nuestro lado izquierdo es una radiografía tóraco-abdominal y de nuestro lado derecho son reconstrucciones en proyección de mínima intensidad, las cuales son en reconstrucción sagital y coronal. Estas son tomografías computadas, en la cual se va a observar en la radiografía cómo se introduce una sonda nasogástrica, la cual pues no continúa o no hace su paso hacia el estómago, y logramos observar también que existe aire a nivel de intestino y estómago y porciones distales. Se le realiza la tomografía computada y logramos observar con la flecha verde el esófago, y este esófago tiene un fondo de saco ciego. En esta porción entre el esófago y la tráquea comentaban que estaba la fístula, y se logra observar en la imagen de abajo como esta imagen lineal es el esófago distal, está comunicando con la porción posterior de la carina, y correspondía también a una atresia esofágica tipo D, en la cual se le va a observar fístula proximal como distal. Ya por último, hablando sobre de la clasificación tipo E, las fístulas traqueoesofágicas en H, pero estas no van a tener algún tipo de atresia esofágica. ¿A qué quiere decir esto? Bueno, como logramos observar en el esquema, tenemos que el esófago es continuo, no tiene atresia, sin embargo, sí tiene fístula, la cual mide de 2 a 4 milímetros de diámetro y comunica el esófago con la vía aérea. Esto ocurre en el 3 al 6% de los casos aproximadamente, y nos da una imagen en forma de H que corresponde al esófago, la tráquea y la porción de fístula. Aquí logramos observar a nuestro lado derecho una radiografía de un paciente masculino que se le sospechaba tenía algún tipo de fístula porque presentaba síntomas respiratorios recurrentes. Se introduce una sonda nasogástrica y se observa que existe un adecuado paso de ella desde el esófago hasta su porción terminal en el estómago. Sin embargo, por la alta sospecha clínica, se concluye como una fístula traqueoesofágica en H sin atresia esofágica. Aquí les traigo tres imágenes diferentes en un estudio fluoroscópico en el cual se observa el paso del medio de contraste a través del esófago y no observamos ningún tipo de atresia. Llega este medio de contraste hacia el estómago. Sin embargo, con el paso del tiempo en el estudio, porque recordemos que un estudio fluoroscópico es dinámico, se logra observar cómo existe paso del medio de contraste hacia la vía aérea, en este caso sería la tráquea, y ya más distalmente logramos observar también el medio de contraste, y se evidencia ya más en esta última imagen la fístula traqueoesofágica, y pues se concluyó como una atresia, ¿cómo se llama? Una fístula traqueoesofágica sin atresia esofágica en H o en N. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre duplicación esofágica. La vamos a definir como una formación quística o tubular en contacto o no con el esófago y cuya luz comunica en ocasiones con este último. Suponen el 15 al 20% de las duplicaciones digestivas y se localiza en el 95% en el mediastino posterior y pues con mucho menor frecuencia a nivel cervical.
Vamos a clasificarlo en tres tipos, en proximal, medial y distal, siendo este último el más frecuente, hasta en el 60% de los casos. El diagnóstico lo podemos hacer mediante estudios fluoroscópicos, tomografía contrastada o endoscopía. El tratamiento siempre sugerido va a ser quirúrgico. Les traigo estas dos proyecciones de una serie esófago-gastroduodenal en la que logramos observar en la proyección lateral el paso del medio de contraste a través del esófago y cómo continúa hasta posterior hacia el estómago. Sin embargo, también logramos observar una estructura tubular paraesofágica, la cual es lineal, longitudinal, que corresponde a una duplicación del mismo. En la proyección antero-posterior logramos observar el paso del medio de contraste a través del esófago y lateral a este logramos observar también una estructura tubular longitudinal que nos confirmaría el diagnóstico de duplicación esofágica. Aquí les traigo otra imagen, igual de un estudio contrastado, fluoroscópico, en el que se observa el paso del medio de contraste. Esto es en un lactante con antecedentes de tos y asfixia. Aquí logramos observar estas imágenes tubulares longitudinales, las cuales están numeradas 1 y 2. La porción duplicada se va a encontrar posterior a el esófago normal. En este caso, el esófago normal sería el número 1 y la porción duplicada sería el número 2. Hablando sobre las enfermedades inflamatorias, en estas podemos encontrar las infecciones, enfermedad por reflujo gastroesofágico, esófago de Barrett o de Barrett y esofagitis cáustica. Como introducción me gustaría comentarles que la esofagitis como tal se define como la presencia de un proceso inflamatorio a nivel de las distintas capas del esófago. El daño producido va a depender tanto del agente causal como de la gravedad del proceso y de la duración de la exposición al mismo. El espectro anatómico de las lesiones que nos podremos encontrar va a variar desde algo muy mínimo o muy pequeño hasta la ulceración del esófago. Y por lo tanto, puede ser consecuente el desarrollo de complicaciones posteriores derivadas de dichos procesos. Vamos a encontrar múltiples etiologías que pueden dar lugar a la esofagitis. Las principales son las que se observan en la tabla de abajo: esofagitis por reflujo gastroesofágico, inducida por fármacos, infecciosas, por enfermedades sistémicas, cáusticos y de origen iatrogénico o traumático. Todas estas se van a resumir sus causas en esta tabla que la dejo para su posterior revisión. Vamos a hablar sobre la esofagitis infecciosa. Hablando sobre generalidades de la esofagitis infecciosa, me gustaría comentar que es una causa infrecuente, sin embargo, muy presente en pacientes inmunosuprimidos, los cuales pues son sometidos a quimioterapia, a radioterapia o pueden ser pacientes post-trasplantados con neoplasias hematológicas o pacientes con infección con VIH. Existen ciertos factores predisponentes de los cuales a continuación hablaremos. La esofagitis infecciosa puede estar causada tanto por hongos, tanto por virus, parásitos, así como por bacterias. Sin embargo, de entre ellas, la etiología más frecuente va a ser la fúngica, concretamente la ocasionada por Candida albicans, la cual se produce hasta en el 80%. Aunque menos frecuente, pero también muy relevante, son otras etiologías, como lo son el virus del herpes simple, el cual se va a encontrar hasta en el 10%, el citomegalovirus en un 2%, el virus del papiloma humano, el virus de Epstein-Barr, el virus de la varicela zóster y el virus de la inmunodeficiencia humana. Epidemiológicamente, aproximadamente el 2% de la población general puede tener esofagitis infecciosa. Sin embargo, en pacientes inmunosuprimidos la prevalencia aumenta.
Se estima que entre el 10 al 15% de los pacientes con algún tipo de infección como por VIH o alteraciones que ya comentamos previamente, como trasplantados, pacientes con tratamiento de quimioterapia, radioterapia o con tumoraciones primarias o secundarias activas. También es importante comentar que aumenta la esofagitis infecciosa en pacientes con VIH que tengan un conteo de CD4 menor a 200 células por milímetro cúbico. Con respecto a los datos clínicos que presentan los pacientes con esofagitis son la odinofagia, la disfagia, la hiporexia, deshidratación y también pueden presentar estenosis esofágica, fístulas o hemorragia. Aquí les dejo esta tabla que resume las principales causas de esofagitis infecciosa y también los tercios predominantes del esófago, en donde se encuentra, y ciertos datos tanto endoscópicos como los métodos diagnósticos y de tratamiento de cada una de ellas. Vamos a hablar sobre una de las más importantes, la cual es la esofagitis infecciosa por Candida albicans. Con respecto a esto, podemos decir que son las más frecuentes en pacientes inmunosuprimidos como en pacientes inmunocompetentes. Sin embargo, pues en estos últimos puede haber algún factor predisponente que ocasione la esofagitis por Candida albicans. Usualmente Candida albicans puede encontrarse en el esófago de manera habitual como un comensal y esto se ha referido hasta en el 20% de adultos sanos como prevalencia de Candida albicans en el esófago. Existen distintos tipos de cándidas, las cuales otras que producirían esofagitis podría ser la Candida tropicalis, la Candida glabrata, la Cándida parapsilosis, la Cándida guillermondi y la Cándida krusei. Con respecto a los diagnósticos por imagen, vamos a hacer uso del esófagograma o estudios contrastados fluoroscópicos. ¿Qué datos podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar múltiples áreas de úlceras, las cuales se describen como depósitos de contraste puntiformes o lineales que van a estar rodeados por un halo radiotransparente. El tamaño de estas úlceras puntiformes o lineales es menor a 1 centímetro. También podemos encontrar otros datos como un aspecto en empedrado o unas bibliografías la comentan como aspecto peludo y podemos encontrar alteraciones en la motilidad esofágica como disminución en su peristalsis o incluso atonía. En nuestro lado derecho logramos observar una magnificación de una serie esófago-gastroduodenal en la que logramos observar el paso del medio de contraste. Sin embargo, este presenta múltiples defectos de llenado en todas sus porciones. Estos defectos de llenado corresponden a un patrón en empedrado y corresponde a un paciente con esofagitis por Candida albicans. Aquí les traigo otra proyección diferente, pero es del mismo paciente anterior, en la cual logramos corroborar el aspecto en empedrado que se encuentra en casi todas las porciones esofágicas. Continuando con las esofagitis infecciosas, seguimos con la ocasionada por el virus del herpes simple, el cual tiene el tipo 1 y el tipo 2, siendo la de tipo 1 la de mayor prevalencia. No existe predominio de edades, sin embargo, comenta la bibliografía que en pacientes jóvenes masculinos sanos se ha encontrado también un gran número de prevalencia de esta enfermedad. Sin embargo, como tal, esta es muy común que afecta a pacientes inmunosuprimidos y de estos principalmente a los post-transplantados. Vamos a asociar esta esofagitis a dolor retroesternal, pirosis, disfagia y uno de cada 5 de ellos, aparte de estas manifestaciones, puede encontrar lesiones bucofaringes. Con respecto al diagnóstico por imagen, vamos a hacerlo con un estudio contrastado que puede ser el esofagograma,
en el cual logramos encontrar lesiones discretas o de pequeño tamaño en forma de placas lineales o irregulares orientadas longitudinalmente, las cuales van a ser separadas por mucosa normal y úlceras, que como bien sabemos se describen como depósitos de contraste rodeadas de áreas en halo radiotransparentes. Estas van a ser punteadas, redondas u ovaladas. Entonces, de nuestro lado derecho encontramos dos imágenes que son de una misma paciente, corresponden a un estudio esofagograma. Es una magnificación de una paciente de 65 años con diagnóstico de leucemia linfocítica aguda, en la que logramos observar con las cabezas de flechas de color blanco múltiples depósitos de contraste que corresponden a úlceras que se encuentran distribuidas en el esófago, que también en su porción externa encontramos un halo radiotransparente. Y esto pues nos muestra datos de esofagitis infecciosa por virus del herpes simple. Y les traigo otros estudios de esofagograma, igual por un paciente con infección de virus de herpes simple, en la que en este paciente es un paciente de 68 años que tiene antecedentes de sangrado de tubo digestivo alto. Logramos observar múltiples defectos de llenado, los cuales corresponden a áreas lineales en forma de placa, que son marcadas con esta flecha negra. Y también logramos observar a nuestro lado izquierdo con las cabezas de flecha blancas áreas que corresponden a depósitos de contraste que corresponden a úlceras. Y bueno, este va a corresponder a un paciente, como lo comenté, con esofagitis por virus de herpes simple. Continuando con la esofagitis infecciosa por citomegalovirus, quiero comentar que es aproximadamente el 2% de las causas de esofagitis infecciosa y es muy común que esté, o sea, que esté junto con cándida o con virus de herpes simple. Y la clínica pues es similar a estas dos mismas. La infección por citomegalovirus puede generar cuadros muy diversos que dependen del estado inmunológico del paciente. En el caso de pacientes inmunosuprimidos, principalmente los pacientes receptores de órganos o, por ejemplo, que tengan VIH, pues la morbimortalidad es muy alta en estos pacientes y les da una infección por citomegalovirus. Y en los pacientes inmunocompetentes a veces puede cursar de forma asintomática. El diagnóstico por imagen lo hacemos por esofagograma y vamos a observar depósitos de contraste pequeños, circunscritos, que corresponden a úlceras y la mucosa entre ellas o estas úlceras es normal. El tamaño aproximado es de 2 centímetros en promedio y podemos encontrar afectación en estómago, en el cual principalmente en el antro, que va a mostrarnos un patrón nodular con estrechamiento luminal. De nuestro lado derecho logramos observar un paciente de 38 años. Este es un estudio, un esofagograma con doble contraste, en el cual se logra observar con las flechas blancas múltiples depósitos de contraste que corresponden a úlceras, las cuales no eran tan profundas y están parcialmente definidas en un paciente con esofagitis por citomegalovirus. Aquí les traigo otros estudios. El de nuestra izquierda es un paciente de 33 años, en la cual se logra observar con las flechas blancas una úlcera, la cual pues corresponde a un depósito de contraste y de gran tamaño. Tiene una morfología semilunar en la pared posterior esofágica. De nuestro lado derecho logramos observar múltiples depósitos de contraste rodeados de una porción o halo radiotransparente en un paciente de 27 años que tenía diagnóstico de esofagitis por citomegalovirus. Continuando, vamos a hablar ahora sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico. Me gustaría iniciar comentándoles que el reflujo gastroesofágico es un proceso fisiológico por el cual el contenido gástrico se va a mover de forma retrógrada desde el estómago hacia el esófago y que no produce síntomas ni daño a la mucosa. Por el contrario, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se define como la aparición de síntomas que puede ser pirosis y regurgitación ácida
o lesiones debidos al reflujo de contenido gástrico que puede ser ácido o no ácido hacia el esófago, llegando a poder afectar a la cavidad oral o incluso a las vías respiratorias. Es un proceso multifactorial y es una de las enfermedades más frecuentes del ser humano. Hay una prevalencia global del 10 al 30% general. Hablando sobre la fisiopatogenia, la exposición excesiva del esófago al ácido gástrico secundaria a estos procesos de reflujo es la principal causa del daño de la mucosa esofágica. La esofagitis, por el contrario, es el resultado de la inflamación desencadenada por citoquinas proinflamatorias en lugar de un efecto químico directo de la exposición prolongada al ácido, la peptina y la bilis en la mucosa esofágica. ¿Qué quiere decir esto? Que la esofagitis como tal es un resultado de, sí, que haya ácido refluyendo hacia el esófago, pero como tal no es resultado directo de esto, sino que el cuerpo, al tener este ácido de manera continua, produce citoquinas proinflamatorias y este estado de inflamación, que va a ser desencadenado por el ácido, nos va a generar la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Y bueno, la patogenia, como les comenté, es muy compleja, pero van a haber factores que van a predisponer, aumentar o disminuir esta enfermedad por reflujo gastroesofágica. Existen factores defensivos y factores agresivos. Con respecto a los factores defensivos, vamos a encontrar la barrera antirreflujo. Esta barrera antirreflujo está constituida por una zona de alta presión que va a estar localizada en la unión gastroesofágica. Esta se va a oponer de manera natural al reflujo gastroesofágico. Esta unión gastroesofágica va a estar compuesta por el esfínter esofágico inferior, el diafragma crural y la disposición anatómica que va a ser dada por el ángulo agudo entre el esófago distal y el estómago, también llamado ángulo de His. Una alteración en esta barrera antirreflujo, pues puede desencadenar enfermedad por reflujo gastroesofágico continuo y posteriormente enfermedad por reflujo gastroesofágico. También tenemos el aclaramiento esofágico. Esto se refiere a que el esófago tiene la capacidad para eliminar el material refluido de manera natural. O sea, hace que por gravedad lo que refluye vuelva a descender. Su retraso o una alteración aquí, pues origina mayor exposición de la mucosa esofágica al ácido y pues se va a correlacionar con la gravedad de la esofagitis y posteriormente a la presencia de esófago de Barrett. Y ya por último, la resistencia tisular. Y es que, bueno, tenemos ciertas formas para protegernos de este reflujo, como lo son la barrera preepitelial, el epitelio escamoso estratificado y la defensa postepitelial. La barrera preepitelial, bueno, pues la capacidad neutralizante del ácido por parte de la saliva y del moco, pues puede estar limitada si existe una alta carga de ácido clorhídrico del material refluido. Entonces, bueno, la saliva y el moco, pues sí nos defienden, pero si existe mucho, digamos que ácido, pues no va a ser suficiente. Otra barrera que tenemos es el epitelio escamoso estratificado, que bueno, pues son las células que se encuentran en esta porción de nuestro cuerpo, el esófago, y estas están unidas de manera muy estrecha entre ellas. Estas uniones intercelulares pues van a bloquear el paso del ácido y otros agentes pues agresivos hacia la porción intersticial. Una alteración en cualquiera de estas porciones pues también generaría daño y posteriormente más complicaciones. Y bueno, el último que les comenté fue la defensa posepitelial y es que existe una red capilar que va a aportar abundante flujo vascular que va en esta zona que va a contener este flujo vascular soluciones o sustancias
tampón también va a contener oxígeno, células inflamatorias y fagocíticas, y pues estas son vías también de eliminación pues, de los productos agresivos hacia el esófago. Entonces, barrera antirreflujo, aclaramiento esofágico y resistencia tisular son factores defensivos. Con respecto a los factores agresivos, es importante comentar que, bueno, el jugo gástrico o el ácido va a estar compuesto por ácido, por bilis y por enzimas digestivas. Entonces, pues, de estas, todos estos componentes pues pueden lesionar la mucosa esofágica. Sin embargo, el ácido siempre es el principal causante de esofagitis y de los síntomas del reflujo. También es importante saber que pues a mayor volumen de este líquido refluido, pues también es mayor el daño que podía provocar hacia la mucosa. También otro factor agresivo es un retardo en el vaciamiento gástrico. Existen factores de riesgo para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como lo son los que se encuentran a nuestra izquierda. Las dejo para su posterior revisión: obesidad, ejercicio físico, tabaco, fármacos, diarrea yatal, la alimentación y el alcohol. Con respecto a los datos clínicos, pues vamos a encontrar todos los que se encuentran en esta clasificación de nuestro lado izquierdo, que pueden ser síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos, pero de los cuales el que siempre conocemos o el más típico va a ser el síndrome típico, justamente, que se refiere a la pirosis retroesternal asociado o no a regurgitación del contenido hacia la boca. Es importante mencionar que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una alteración crónica que va a cursar con periodos asintomáticos y luego sintomáticos, pero estos van a ser de intensidad variable. Como dato extra, me gustaría agregar que la presión en reposo del esfínter esofágico inferior es menor de 10, es de 10 a 40 milímetros de mercurio, y cuando disminuye o va a menos de 10, que pues o sea, menos de 10 ya sería anormal, va a condicionar un alto riesgo para reflujo gastroesofágico y posterior enfermedad por reflujo gastroesofágico. Las complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico principalmente es la esofagitis péptica, las úlceras esofágicas y ya más el esófago de Barrett. Bueno, la esofagitis péptica es la inflamación de la mucosa que produce erosiones y úlceras que ocurre hasta el 25% de los pacientes con RG. Ya más grave, las úlceras esofágicas, que son localizadas principalmente en el tercio inferior del esófago y que pueden producir sangrado tubo digestivo alto. Y como les comenté, podemos llegar incluso hasta una complicación muy, muy grave, que es el esófago de Barrett, el cual es un precursor de adenocarcinoma de esófago. La clasificación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico la vamos a dar por la clasificación de Silverman y Rey, la cual es por fluoroscopía. Vamos a tener distintos grados. El grado 1 ocurre en el 60% de los casos y se refiere a que el reflujo, como se logra observar en esta imagen de la derecha, va a pues ocurrir por debajo del nivel de la carina, no va a llegar. Es principalmente en el esófago distal. A nuestro lado izquierdo logramos observar una magnificación de una serie de esófago gastroduodenal en proyección anteroposterior, en la que observamos la presencia del paso del medio de contraste a través del esófago, que viene desde el estómago, con presencia de reflujo por debajo del nivel de la carina. Este es en relación a una clasificación 1 o grado 1 de Silverman y Rey. Hablando sobre el grado 2 de esta clasificación, se refiere a que el reflujo se va a extender por arriba del nivel de la carina sin llegar a esófago cervical. Aquí logramos observar en nuestro lado derecho un esquema en el que el medio de contraste representado con color rojo va desde el estómago hacia el esófago y pasa la carina, el nivel de la carina, y no llega hasta su porción cervical. En el lado izquierdo logramos observar una magnificación de una proyección anteroposterior de una serie esófago gastroduodenal que nos muestra la presencia del medio de contraste en esófago
a nivel de la carina, pero no llega hacia la porción cervical en relación pues a un reflujo gastroesofágico grado 2. Aquí de igual forma es un estudio fluoroscópico en el que pasa el medio de contraste hacia el esófago y pues bueno, aquí se logra observar el nivel de la carina y pues lo sobrepasa sin llegar a su porción cervical. Con respecto al grado 3, este va a ocurrir en el 17% de los casos y el reflujo va a llegar hasta el esófago cervical, como se logra observar en este esquema de nuestra derecha. Tenemos una proyección anteroposterior de una serie esófago gastroduodenal donde se observa la presencia del medio de contraste, el cual se encuentra en esófago a nivel de la porción cervical, como se lo va a observar aquí arriba, en relación a un grado 3 de la clasificación de Silverman que ya comentamos. Aquí es igual, una serie esófago gastroduodenal. Aquí logramos observar el paso del medio de contraste desde el estómago hacia el esófago, el cual pues refluye hasta la porción cervical. El grado 4 ocurre en el 1% de los casos y bueno, en logramos observar que existe reflujo libre y persistente, el cual va a llegar hasta esófago cervical, pero a diferencia del anterior vamos a obtener una porción de cardias amplio y abierto. A esto se le va a conocer como calasia. En este caso tenemos una magnificación de una proyección anteroposterior de una serie esofagostrovenal en la que se va a observar la persistencia del medio de contraste a nivel del esófago cervical, ya más acá arriba, y muestra también una porción de cardias amplio que corresponde a calasia. Lo mismo logramos observar en nuestra imagen de la izquierda, en la que se va a observar el cardias pues amplio, el cual se mantiene abierto, esto corresponde a la calasia, y como el medio de contraste pues tiene paso libre o reflujo libre y persistente hasta la porción de esófago cervical, corresponde a un grado 4. Por último tenemos, casi tenemos el grado 5, el cual ocurre en el 2% de los casos. Aquí hay que tener cuidado porque decía que lograba pasar el medio de contraste hacia vía aérea. En este caso, logramos observar aquí en el esquema como el medio de contraste, pues ya hubo un reflujo y este pasó hacia vía aérea. Aquí tenemos una magnificación de una proyección lateral de una serie esófago-gastroduodenal en la que se observa el paso del medio de contraste hacia la vía aérea y pues esto va a corresponder, como se logra observar aquí, esto es la tráquea, aquí están los bronquios y pues este es el medio de contraste, lo que se ve radio opaco y pues va a corresponder a un grado 5 de la clasificación de reflujo gastroesofágico. En nuestro lado izquierdo también logramos observar el paso del medio de contraste después de una serie esófago-gastroduodenal hacia vía aérea. Hay que hacer diagnóstico diferencial con la fístula traqueosofágica tipo NH. Mencionaba que era muy difícil en proyecciones únicamente anteroposteriores darse cuenta si existía o no, por lo tanto recomendaban pues un estudio dinámico fluoroscópico para movilizar al paciente y ver si no existe una fístula entre el esófago y la tráquea. Y por último tenemos las tipo D, también llamadas delayed o tardías, en el cual la administración del medio de contraste va a permanecer en tomas tardías que pueden ser pues por control o demás. Algunos mencionan en minutos o incluso horas después de la administración de este medio de contraste, el cual pues es administrado y continúa su trayecto a través de pues el duodeno y demás. Como logramos observar en esta magnificación de una serie esófago-gastroduodenal, es la proyección anteroposterior, en la que se observa la administración del medio de contraste y se toman estudios, digamos, de control o posteriores y se observa la persistencia del medio de contraste en la porción del esófago distal. En este caso, correspondiendo a un reflujo gastroesofágico grado D. Ahora hablaremos sobre el esófago de Barrett. Este se define como la presencia de al menos 1 centímetro de epitelio con metaplasia intestinal, que puede ser epitelio columnar, en sustitución del epitelio escamoso normal del esófago, y va a ser sugerido por imagen, evidenciado por endoscopía y confirmado por biopsia. Es una de las principales complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como les comenté, es una entidad premaligna del adenocarcinoma
esofágico. Se estima que un 15% de los pacientes con ERGE crónico desarrollarán esófago de Barrett, más prevalente en mayores de 50 años del sexo masculino con antecedentes de tabaquismo y obesidad. Por imagen logramos observar ciertos datos como lo es el reflujo gastroesofágico en un estudio fluoroscópico, áreas de estenosis, patrón reticular, úlceras de gran tamaño que por lo regular son únicas y pliegues mucosos irregulares engrosados. Aquí logramos observar a nuestro lado derecho una magnificación de un esófagograma en la que se logra observar en la unión gastroesofágica un patrón reticular fino. Aquí en las siguientes dos imágenes, marcado con círculo rojo, es este mismo patrón reticular fino, solamente que es una magnificación. Y esta imagen de la derecha es del mismo paciente anterior, pero es otra proyección en la que se logra observar estas áreas reticulares, en la cual pues corresponden a esófago de Barrett. Muy bien, hablando sobre esofagitis cáustica, primero vamos a hablar sobre qué son los cáusticos. Los cáusticos son sustancias con capacidad para lesionar los tejidos con los que se van a poner en contacto, que pueden producir lesiones o quemaduras. Se pueden dividir en álcalis y ácidos. Los álcalis son mayores de su pH de 7 y los ácidos son menores de 7. La diferencia entre estos es importante porque los álcalis van a producir necrosis por licuefacción y por lo tanto van a producir un potente daño tisular que va a penetrar casi todas las capas del esófago y puede producir lesiones profundas o incluso la perforación. Al contrario, los ácidos generan necrosis coagulativa, por lo tanto, este proceso coagulativo produce una escara que va a proteger esta zona y va a producir lesiones como tal menos densas o profundas. Estos van a estar presentes, los cáusticos, en productos de limpieza, que pueden ser detergentes, desinfectantes, blanqueadores, disolventes, pilas, etc. Y la prevalencia va a aumentar en menores de 5 años y va a haber un pico de incidencia a los 2 años. En adultos va a ser más común encontrar pacientes con esofagitis cáustica si tienen antecedentes psiquiátricos, alcohólicos y ancianos, ya que estos van, o sea, sean ancianos, ya que estos pues lo van a realizar con fines de suicidio. También pues es importante saber que la extensión y gravedad va a depender de qué tipo de producto, la concentración de este producto, la cantidad ingerida, el estado en el que se encuentre y si fue una causa voluntaria o no y cómo está previamente lesionada la mucosa. Hablando sobre la clasificación y su evaluación por tiempo, vamos a dividirla en etapa aguda, subaguda y crónica, de acuerdo a si la aguda fue en los primeros 10 días, subaguda 10 a 20 días y crónica 21 días. Con respecto a los datos por imagen, es importante saber que va a ser el diagnóstico por un estudio fluoroscópico y utilizar un medio de contraste hidrosoluble, no utilizar bario, porque no sabemos si el paciente pues tiene algún grado de perforación o algo, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a los datos de esofagitis cáustica aguda, podemos observar unas ulceraciones irregulares, superficiales, desprendimiento de la mucosa con dilatación y atonía esofágica. Y con respecto a los datos subagudos, son los mismos que los agudos, pero agregamos estrechamientos esofágicos leves. En nuestro lado derecho logramos observar una proyección anteroposterior de una serie de esófago gastrodenal en donde se observa el esófago de situación y morfología habitual. Sin embargo, tras la administración de medio de contraste se observan múltiples defectos de llenado en su tercio proximal, en las cuales corresponden a úlceras. Y pues bueno, este es un paciente que tenía antecedentes de ingesta de cloro y bueno, pues tiene antecedente, diagnóstico de esofagitis por cáusticos. Con respecto a la esofagitis cáustica crónica, en esta logramos observar amplias áreas de estenosis con aspecto filiforme, simétrico o irregular, secundario a extensas áreas de cicatrización y fibrosis que pues van a afectar el esófago en sus porciones superior, media o inferior. Aquí de nuestro lado derecho logramos observar una serie esófago-gastroduodenal en la que se observa una disminución del diámetro esofágico y se muestra un aspecto filiforme del paso del medio de contraste que va a abarcar casi todo el trayecto del esófago y este es en relación a esofagitis por cáusticos crónica.
Hablando de las alteraciones motoras y estructurales, tenemos la acalasia, las varices esofágicas, el anillo de Chatsky y la hernia yatal, de las cuales la acalasia es una alteración motora y las demás son alteraciones estructurales. Es importante dividirlas porque las alteraciones motoras van a afectar la función muscular y de la motilidad, que va a haber alteraciones en la contracción, relajación o una incoordinación en dichas actividades, y por el contrario, las alteraciones estructurales son alteraciones físicas o anatómicas de la estructura del esófago. Vamos a iniciar con acalasia. La acalasia se va a definir como un trastorno de la motilidad primaria que se caracteriza por una ausencia de ondas peristálticas y una falla en la relajación de la unión gastroesofágica tras la deglución e independiente de la posición corporal. La causa de la acalasia es desconocida y la prevalencia va de 10 a 12 pacientes o personas por cada 100.000 personas. Afecta por igual a ambos sexos de entre 30 a 60 años. Otra bibliografía que encontré decía que de 20 a 40 años. Y bueno, la estasis va a favorecer la esofagitis y prevalencia de carcinoma, que va a ser 2 a 14 veces más frecuente que la población general. Entonces, bueno, de nuestro lado derecho logramos observar esta imagen que quería representar como pues el estómago y el esófago. Entre estas dos pues se encuentra el esfínter esofágico inferior y pues este tiene una falta de relajación y se va a asociar a una motilidad o peristaltismo pues inadecuado del esófago, y esto condiciona esta imagen en forma como de pico de ave, que pues va a corresponder a datos por acalasia. Ahorita les voy a enseñar más imágenes. En este caso, pues la clínica es insidiosa y va a ser progresiva, porque bueno, pues vas a comer algo, va a pasar el alimento y pues en un inicio va a ser más difícil que empiecen a pasar los sólidos, y bueno, pues posteriormente conforme más se haga este defecto, esta calasia, pues va a ser una dificultad para pasar incluso líquidos. Esto va a generar disfagia, dolor retroesternal y pérdida de peso. Muy bien, con respecto a su clasificación, se puede dividir en primaria o secundaria. La primaria pues es idiopática, la secundaria, secundario a, por ejemplo, cirugía bariátrica, funduplicaturas, radiación o tratamiento con opioides. También la podemos dividir o clasificar por imagen en 3 grados, en grado 1, grado 2 y grado 3, con respecto al diámetro esofágico y si existen algunos datos, por ejemplo, de nivel hidroaéreo en estómago o no. Por ejemplo, el grado 1 es diámetro menor a 4 centímetros del esófago con una onda peristáltica que no avanza más del tercio medio y un nivel hidroaéreo en estómago presente. La grado 2 es de 4 a 6 centímetros y un nivel hidroaéreo disminuido. Y un grado 3 es un diámetro mayor a 6 centímetros con aspecto elongado, tortuoso, con atonía esofágica, con estasis en medio de contraste y un nivel hidroaéreo ausente. Y logramos observar el signo del pico de ave o de pájaro. Vamos a encontrar muchos datos por imagen, los cuales son muy importantes y significativos. Tenemos que tener en cuenta los aspectos dinámicos, que pueden ser fluoroscopía, y aspectos estáticos como la radiografía convencional. En cualquiera de estos dos métodos de imagen podemos encontrar datos diagnósticos de acalasia. Con respecto a la radiografía convencional, pues logramos observar, de acuerdo al grado, ausencia o no de nivel hidroaéreo en estómago. Puede haber también, de acuerdo al grado, un desplazamiento traqueal que puede ser anterior y visualizado en una proyección lateral. Y bueno, también logramos observar nivel hidroaéreo en esófago y dilatación esofágica. Con respecto a los estudios de fluoroscopía, estos pueden ser muchos datos, por ejemplo, observar dilatación esofágica, podemos observar la presencia de las ondas terciarias no propulsivas, también podemos observar el signo del pico de pájaro o de ave, también llamado cola de ratón o de rata, o también llamado punta de lápiz. O podemos encontrar el signo de las vías de tren, que se logra observar un defecto de llenado central y pues a los lados un paso al medio de contraste. Todos estos son datos de acalasia por fluoroscopía. Aquí les traigo múltiples imágenes. La de nuestra izquierda es de un hombre de 30 años que tiene disfagia de 2 años de evolución
en la cual se observa son series esófago-gastroduodenales, pero bueno, son magnificaciones de esta serie. Y bueno, se logra observar en nuestro lado izquierdo una estrechez, la cual se encuentra en el esófago distal y esta estrechez es menor de 2 centímetros y el diámetro máximo del esófago es de por encima de 4 centímetros. Aquí correspondía a una acalasia primaria, pero era un grado 2. Con respecto al lado derecho, logramos observar, es un paciente de 40 años, que igual tenía disfagia de 3 años de evolución, en la que se observa una marcada zona de estrechez en la porción esofágica distal y por arriba de esta estrechez se logra observar una marcada dilatación del esófago y correspondía también a acalasia primaria. Estos son otros ejemplos, son A y B, estudios de fluoroscopía o varitados, y la C es una tomografía de tórax. En la A y B logramos observar cómo se observa con la flecha negra el esófago, el cual está dilatado, y en la flecha amarilla una porción de paso del medio de contraste filiforme que tiene, como se observa en la B, aspecto de pico de pájaro. Aquí estaría el pico, este sería pues la cabeza del pájaro y el signo del pico de pájaro o de ave. Con respecto a un paciente con acalasia. Y de nuestro lado derecho logramos observar una magnificación de una tomografía computada de tórax en ventana paramediastino con administración de medio contraste, en la cual con las flechas blancas observamos en esta porción el esófago, en la que se observa un nivel líquido y también logramos observar aire. Se observa muy dilatado el esófago y este paciente tenía diagnóstico de acalasia también. Bien, tenemos dos imágenes. De nuestro lado izquierdo es una radiografía posterior anterior de tórax en la que se le va a observar con las flechas rojas el esófago, el cual está con pues, un muy alto grado de dilatación. Y mencionaba la clínica de este paciente que tenía pues disfagia y ya vómitos de contenido alimentario. Y bueno, logramos observar en este esófago, en nivel, se observa como heterogéneo, se observan áreas radiotransparentes y radiopacas, pues corresponden a un nivel hidroaéreo en su interior del esófago. Y bueno, del lado derecho es un estudio de fluoroscopía en el que pues, se observa el paso del medio de contraste en el esófago. Mencionaba aquí que se observa la pared en apariencia sigmoide, se observa tortuosa, y bueno, correspondía igual a acalasia. Vamos a hablar sobre varices esofágicas. Las varices esofágicas son vasos colaterales portosistémicos, principalmente secundarios a datos de alteraciones hepáticas, de los cuales derivan la hipertensión portal. El sangrado de estas varices esofágicas, que son venas o mucosas dilatadas, representa del 10 al 30% de todos los sangrados tubo digestivo alto. Entonces es muy frecuente y casi el 50% de los pacientes que tienen cirrosis tienen varices esofágicas. Su sangrado va a estar determinado por el tamaño de la varice y el grado de child pooh que tenga el paciente. Los datos por imagen, bueno, es importante saber antes de eso que el abordaje principal es por endoscopía. Sin embargo, pues los estudios de imagen son complementos diagnósticos útiles, no invasivos como tal, y bueno, de los cuales tenemos la radiografía convencional, estudios de fluoroscopía y la tomografía computada. De estos, la radiografía convencional casi no muestra datos específicos, pero podemos observar algún grado de tumoración en mediastino posterior. La fluoroscopía, pues, esta nos muestra defectos de llenado longitudinales o ovalados en morfología serpentiforme, en similitud a un rosario. Y la tomografía computada muestra imágenes tubulares, tortuosas, de gran tamaño, con realce significativo tras la aplicación de medio contraste. Estas imágenes tubulares tortuosas son, pues, paraesofágicas. Aquí tenemos estudios de fluoroscopía, ambos son estudios de un esofagograma en donde se observan múltiples, en las dos se logran observar los mismos datos, defectos de llenado, los cuales son de aspecto pues serpentiginoso, longitudinales en esófago tanto proximal, medio como distal.
Logramos observar estas imágenes así como en forma pues de serpiente, estos efectos de llenado, el paso de contraste pues eh, no cubre estas áreas y corresponden ambos a varices esofágicas. Por tomografía computada, aquí logramos observar, esta es un paciente masculino de 50 años, cual tiene diagnóstico de cirrosis hepática y tenía también diagnóstico de hipertensión portal. Le hicieron tomografía computada de tórax, este es con aplicación de medio de contraste, en la que se logra observar una circulación venosa colateral prominente alrededor del esófago, ya más distal. Esto pues corresponde también a varices esofágicas. Vamos a hablar sobre el anillo de Chatsky. El anillo de Chatsky es una estructura membranosa formada por mucosa y submucosa que va a estar localizada en la unión escamo-columnar del esófago distal, o en otras palabras, la unión gastroesofágica. Y va a estar dado por una constricción del anillo B esofágico. Básicamente es digamos que una alteración esofágica que afecta de manera frecuente a la población, del 6 al 14%, principalmente en edades avanzadas y en hombres. Y estas son dependiendo de su diámetro, pueden ser asintomáticas o presentar datos de disfagia a sólidos, regurgitación y pirosis. De acuerdo al diámetro, podemos observar que si es menor de 13 milímetros son muy sintomáticos y por lo contrario más de 20 milímetros son rara vez sintomáticos. También es importante destacar que está asociado a hernia hiatal y hasta cierto o menor grado al esófago de Barrett. Por estudios de imagen, en el caso de la fluoroscopía, logramos observar un estrechamiento circunferencial en la unión gastroesofágica y logramos observar también esta zona como de anillo fino que no va a ser distendible de forma mantenida. Aquí es un esofagograma en el que se observa este ensanchamiento o impronta a nivel del esófago distal y va a corresponder al anillo de Chatsky. Aquí tenemos otro paciente de 60 años de edad con antecedentes de disfagia y dolor continuo en epigastrio. Se realiza una serie esofagostruenal y se observa la presencia de una hernia hiatal, pero superior a esta logramos observar también un estrechamiento circunferencial que corresponde al anillo de Chatsky. Muy bien, seguimos con hernia hiatal. Y la hernia hiatal se define como una herniación del contenido abdominal a través del hiato esofágico del diafragma y esto va hacia el tórax. Este hiato esofágico, como sabemos, es a nivel de T10. Es importante saber que las hernias diafragmáticas se clasifican en congénitas y adquiridas, estas últimas en traumáticas y no traumáticas, y siendo la hernia hiatal una hernia no traumática. La incidencia va del 5 por cada 1000 habitantes y de estas casi el 95% de todas corresponden a hernias de tipo 1, hernias hiatales tipo 1. No existe predilección por el sexo. Datos clínicos van a depender del grado o del tipo de hernia, mejor dicho, y pues por lo regular son asintomáticas, pero si existe va a presentar dolor retroesternal, náuseas, vómitos y plenitud postprandial. Tenemos esta clasificación que la divide en 4 tipos. Por deslizamiento sería la tipo 1 y es de las más frecuentes hasta el 90%. Paraesofágicas tipo 2, tipo 3 mixtas y tipo 4 complejas o gigantes. Vamos a hablar sobre la primera o la tipo 1 que es llamada por deslizamiento y esta va a ser secundaria a el ensanchamiento del hiato esofágico que es T10 y una laxitud de la membrana frenoesofágica, lo que va a permitir el desplazamiento de la unión gastroesofágica hacia el mediastino. En esta sí existe un desplazamiento superior de la unión hacia el mediastino. Estas son las más frecuentes y por lo regular son asintomáticas. Aquí logramos observar una magnificación de una serie esófago-astrovenal en la que con la flecha naranja logra observar digamos que contenido radiopaco, que es medio de contraste, y corresponde a la unión gastroesofágica, la cual se ubica por encima, si lo logran observar, del diafragma. Esta corresponde a una hernia hiatal
tipo 1 por deslizamiento. Aquí tenemos también una reconstrucción de una tomografía computada de tórax con una porción visible de abdomen considerable, con administración de medio de contraste, ventana para tejidos blandos, en la que se logra observar cómo con la flecha azul se observa la unión esofagogástrica por encima del hiato esofágico del diafragma. Entonces, esta es la porción, digamos que deslizada o la hernia, y pues si logramos observar, tiene también aire en su interior. Corresponde igual a una hernia yatal tipo 1 por deslizamiento. Las hernias hiatales tipo 2, también llamadas paraesofágicas, son consecuencias del defecto en la membrana frenosofágica, a través de la cual se va a herniar el fondo gástrico. La diferencia con las tipo 1 es que en estas la localización de la unión esofagogástrica va a permanecer en la localización habitual. De estos, la principal complicación va a ser la isquemia o la incarceración. En nuestro lado derecho logramos observar un estudio contrastado. Es una única imagen en la que se administró un medio de contraste, el cual a través del esófago llega al estómago, y logramos observar que la unión esofagogástrica se mantiene por debajo del diafragma en una posición habitual. Sin embargo, el fondo gástrico está por arriba del diafragma, como logramos observar en los esquemas de nuestra derecha. En este caso correspondió a un diagnóstico de hernia yatal tipo 2 paraesofágica. La tipo 3 o mixta, en este tipo de hernias, el crecimiento progresivo de la hernia paraesofágica, pues la membrana se puede debilitar y se puede estirar. Esto va a favorecer el desplazamiento de la unión gastroesofágica por encima del diafragma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a pasar una porción de estómago y también va a haber un movimiento o desplazamiento de la unión. Entonces tenemos las dos, combinada la tipo 1 y la tipo 2. Estas suelen ser de gran tamaño y pueden asociarse a veces a malrotación del fondo gástrico o este, también lo podemos decir como órgano axial. Significa que hay una rotación a lo largo del eje longitudinal del estómago. Aquí tenemos una reconstrucción de una tomografía, una reconstrucción coronal de una tomografía computada de tórax y porción visible de abdomen, en la que se le va a observar la unión gastroesofágica desplazada hacia el tórax con una distancia, mencionaba que de hasta 31 milímetros. También decía que el fondo gástrico, el fondo del estómago, se encuentra contenido dentro de este saco herniario. Correspondía a una hernia yatal tipo 3 o mixta. Ya por último, la tipo 4, también llamado compleja o gigante, en este caso pues existe un defecto muy grande de la membrana frenosofágica y permite el paso o la herniación de contenidos intraabdominales hacia el tórax. En este caso puede ser de otros órganos como colon, vaso, páncreas o pues alguna porción de intestino también. En este caso logramos tener de nuestro lado derecho una magnificación de una serie esófago-gastroduodenal en la que se observa la presencia del signo del omega, que en este caso, este signo, como logramos observar en estas dos imágenes de igual una serie esófago-gastroduodenal, corresponden a una biconvexidad que corresponde a las paredes delimitadas por el medio de contraste, en este caso del estómago, el cual mencionaba, se incurva y adopta una posición en esta letra griega omega, como se ve aquí a la derecha. En este caso, igual son una hernia yatal tipo 4. Trauma esofágico. El trauma esofágico vamos a tener cuerpo extraño, síndrome de Mallory-Weiss y síndrome de Boerhaave. Con respecto al cuerpo extraño, bueno, en este caso es muy común en pacientes pediátricos con un pico de incidencia entre los 6 meses y 6 años. Y de hecho, si ocurre en adultos, mencionaba que principalmente podría ser incidental o por intentos de suicidio o alteraciones psiquiátricas. En el 80-90% de los objetos van a migrar pues, a las demás porciones. Acuérdense que no se van a mantener en esófago, sino que continúan
y muchas de ellas pueden incluso desecharse por las heces. Va a depender el tipo de cuerpo extraño. Esto hasta el 90% de los objetos. El 10 a 20% van a requerir una extracción endoscópica y si no está disponible, cirugía. Va a ser predominante en los hombres 7 a 1. Aquí está el tipo y frecuencia de objetos ingeridos en un estudio que encontré, de los cuales lo más frecuente son las monedas, pero pues hay objetos punzocortantes, baterías, etcétera. La localización más frecuente que vamos a encontrar estos objetos es en la porción superior del esófago o en el tercio superior, y estos son menos frecuentes, el medio, el inferior. Eh, Hay que saber que los cuerpos punzocortantes se van a, pues, obviamente, van a presentar una lesión directa hacia el esófago y pueden generar perforación, absceso, mediastinitis, fístulas, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con estos cuerpos extraños. Esto se los digo porque pues estos datos de lesión pueden generar también datos por imagen que ahorita vamos a ver. Con respecto a los adultos, también es muy frecuente que con respecto a comida, pues digamos que se haga un bolo de comida, coman tanto que se forma una bola muy grande y genere una obstrucción en el esófago. Entonces, en los adultos es común el bolo de alimento que pues se ha considerado como un cuerpo extraño. Y si esto pasa, por lo regular, casi siempre, una vez que pasa, podemos descartar o pensar casi en el 78 al 97% de estos adultos que tienen alguna patología subyacente. Y bueno, en América, lo más frecuente de bolo de alimento como cuerpo extraño es por carne y en Asia es por pescado. Esta patología asociada que les comento puede ser principalmente estenosis en el 61% de los casos y los demás, bueno, aquí los pueden observar. Las complicaciones son frecuentes hasta el 42% de los pacientes que pues tienen un cuerpo extraño en esófago y bueno, de las cuales las menores pues solo puede ser edema, erosiones, laceraciones, pero las mayores, estas pueden generar perforaciones esofágicas, siendo la complicación más representativa de estas. Bueno, como datos por imagen en radiografía, logramos observar, por ejemplo, proyecciones. Mencionaba que el artículo que hay que tener cuidado porque no nada más enfocarnos en una sola proyección, sino que tenemos que sacar proyecciones de todo lo que se nos ocurra que pueda ayudarnos a hacer el diagnóstico sin tener que recurrir a métodos más invasivos. ¿A qué voy? Pues si piensan en un objeto que se quedó en esófago y no lo vieron en una proyección anteroposterior, podemos pedir una proyección lateral, tenemos que pedir de cuello, de tórax, de abdomen para valorar si no es que ya avanzó ese objeto, etcétera. Por ejemplo, hay que preguntar las características de ese objeto porque, por ejemplo, la madera, mencionaba que era más recomendado realizar el rastreo de este objeto o la búsqueda de este objeto con ultrasonido. Y bueno, por ejemplo, si el diagnóstico perdón, el diagnóstico va a ser difícil si, por ejemplo, el paciente ingiere espinas de pescado, huesos de pollo, algún tipo de plástico, porque pues estas son radiotransparentes y no nos va a permitir verlas en radiografía convencional. En este caso, si no es valorable por radiografía convencional, pues podemos utilizar la tomografía computada, que se menciona tiene una sensibilidad de hasta el 100%. A nuestra izquierda tenemos una radiografía de tórax en proyección posterior anterior. Se observa a nivel cervical la presencia de una imagen de morfología redonda, de bordes nítidos bien definidos, es radiopaca y esta corresponde a un cuerpo extraño, es una moneda. Aquí tenemos un masculino de 30 años, tiene antecedente de enfermedad mental, se observa en esta radiografía de tórax una presencia de una imagen lineal radiopaca, la línea media está en esófago y bueno, no se observa pues ningún otro dato de complicación y este corresponde a un cuchillo metálico en la línea media del esófago. Este paciente tiene antecedentes psiquiátricos. Aquí tenemos dos imágenes del mismo paciente. Es una niña de 2 años de edad que tiene llanto excesivo.
y bueno, sospechaba la madre que se había comido un objeto extraño y bueno, la llevan a hacer radiografía y en esta proyección logramos observar una imagen de bordes, digamos que regulares bien definidos, pues, pero de morfología, digamos que nu, y tiene una densidad, metal, y bueno, lo corroboramos aquí en la proyección lateral, y se le hizo una extracción endoscópica y correspondía a un clip metálico. Vamos a hablar sobre Mallory Weiss. El Mallory Weiss se refiere a un desgarro o laceración de la mucosa y su mucosa. Incluso puede llegar hasta capas musculares profundas, pero no completa de todas las capas del esófago. Y bueno, puede ser en la unión gastroesofágica o en la porción distal del esófago y puede afectar el plexo venoso o arterial adyacente. Esta alteración va a ser secundario a un aumento súbito de la presión intraesofágica o intraabdominal, principalmente en pacientes que tienen vómitos, como el principal factor desencadenante. Vómitos muy intensos, secundarios a consumo de alcohol, cannabis, por ejemplo, puede ser por convulsiones, levantamiento de pesas o hiperemesis gravídica. Y bueno, datos clínicos va a ser hematemesis, vómito, datos de dolor en epigastrio, melena y pirosis. Por imagen, bueno, vamos a utilizar estudios contrastados, fluoroscópicos, el uso por cierto, obviamente al tener sospecha de que podría complicarse, con algún tipo de ruptura o algo, pues hay que utilizar siempre contraste hidrosoluble. En este caso tenemos, que utilizar técnicas de doble contraste y vamos a observar depósitos de contraste pues en esófago distal o en la unión gastroesofágica. De nuestro lado derecho observamos una serie de esófagos truvenal, es una magnificación en la que se observa con la flecha en la porción distal del esófago, justo por encima de la unión gastroesofágica, un depósito de contraste, el cual es lineal, como se logra observar aquí, lineal, este, sin embargo, este paciente tenía antecedentes de alcoholismo crónico y llegó a urgencias por hematemesis. Entonces, se le hizo este estudio contrastado y se observó este depósito de contraste lineal que correspondía a una úlcera y por los datos clínicos se consideró una Mallory Weiss. Síndrome de Overhaft. El síndrome de Overhaft es una ruptura esofágica transmural completa a comparación de el de Mallory Weiss, el cual en este síndrome de Overhaft es originado por barotrauma cerrado. Esto significa que va a ser secundario a una eyección contundente del contenido gástrico en un esófago que no va a estar relajado y el esfínter esofágico superior y faringio va a estar cerrado. La incidencia es de 1 por cada 6.000 y es más frecuente en hombres, y siendo el alcoholismo el principal factor de riesgo. El 90% de estos casos va a ocurrir en la pared posterolateral izquierda del esófago distal. Y bueno, esto va a ser de 3 a 6 centímetros por arriba del hiato esofágico. Vamos a encontrar una triada de datos que nos van a hacer sospechar de síndrome de Boerhaave, como lo son vómito, dolor retroesternal y enfisema subcutáneo. Tenemos datos por imagen, por radiografía o por fluoroscopía. En radiografía, pues al haber pues una ruptura esofágica, por así decirlo, pasa aire hacia el mediastino y podemos encontrar neumomediastino, derrame pleural izquierdo, neumotórax o enfisema subcutáneo. Y en fluoroscopía, acuérdense de nunca administrar varios, siempre administrar medio de contraste hidrosoluble. Y pues vamos a observar un paso del medio de contraste pues se va a fugar del esófago, por así decirlo. Una demostración directa de fuga de medio de contraste desde el esófago. Tenemos dos imágenes, la de nuestra izquierda es una radiografía en proyección posterior anterior de tórax en la que se observan datos de neumomediastino con las flechas blancas del lado derecho y del lado izquierdo un derrame pleural.
En este caso, el paciente tenía antecedentes de alcoholismo, vómitos intensos y arcadas. En nuestro lado izquierdo tenemos un estudio fluoroscópico en el que se le va a observar que se le administró medio de contraste y este medio de contraste pasa por el esófago, pero al llegar casi a su porción distal se observa una fuga de este medio de contraste hacia mediastino y pues también correspondía a un síndrome de Bower. Aquí tenemos otro ejemplo, es una magnificación de una serie esófago-gastroduodenal en la que se observa el esófago en todas sus porciones de morfología y expresión habitual. Sin embargo, en la porción distal de se observa un paso del medio de contraste hacia el mediastino y pues bueno, este corresponde también a un síndrome de Boerhaave. Como conclusión, me gustaría comentar que los principales métodos de imagen, de entre los cuales los estudios contrastados juegan un papel fundamental para descartar alteraciones funcionales, estructurales, congénitas, infecciosas, traumáticas, etcétera, del esófago. Técnicamente, gracias a los estudios de imagen, podemos llegar a conclusiones diagnósticas precisas sobre las alteraciones del esófago y dentro de esto es importante comentar que gracias a estos estudios contrastados han disminuido el número de intervenciones innecesarias y nos han llevado a la precisión y certeza diagnóstica en entornos más difíciles en una forma más sencilla. Entonces, me gusta concluir con eso. Quiero comentar que no nada más los estudios contrastados, también los demás son muy importantes para el diagnóstico, pero creo que los contrastados son los más específicos para ello. Hay que tener en cuenta o consideración con las distintas patologías del esófago para saber administrar correctamente algún tipo de contraste y tener cuidado por las complicaciones del mismo. Y bueno, esto sería todo. Les agradezco mucho el tiempo prestado. Y bueno, mi nombre, como les comenté, es José Manuel Hernández Moreno y les agradezco el tiempo prestado.